del doctor Aguilar Navarro Luis, y es la Sociedad por Acciones Simplificadas dentro del sistema jurídico. Bueno, la ponencia es un poco larga, extensa y compleja, pero voy a tratar de ser lo más sintético y lo más claro posible y espero no enredarme. Bueno, simplemente a lo largo del trabajo y de la ponencia fui sacando algunas conclusiones con sus fundamentos, las cuales las voy a dar por entendidas, pero quiero aclarar que no dejan de ser afirmaciones mías y pueden ser opinables, obviamente. Lo primero que digo, o que sostengo, es que la Sociedad por Acciones Simplificadas es una sociedad y no es otro negocio jurídico. Esto es importante. También tengo en cuenta de que la Sociedad por Acciones Simplificadas es un nuevo tipo societario que fue creado por fuera de la Ley General de Sociedades, con todas estas implicancias o consecuencias que tiene el hecho de haber sido legislada por afuera de la Ley de Sociedades. El artículo 150 es claro, no hace falta que lo repita, simplemente nos dice se aplicarán las normas imperativas de la ley especial por sobre las del Código, luego lo que dispongamos en el instrumento constitutivo y finalmente las normas supletorias de la ley especial y del Código. Y la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor contiene 3 remisiones expresas a la Ley General de Sociedades. Voy a arrancar por las 2 de abajo y después me voy a detener en la primera. La primera, en materia orgánica, hace una referencia a las normas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, luego hace una referencia expresa a las normas de la Ley General de Sociedades para la disolución y liquidación de la sociedad, y al principio, en el artículo 33, hace una remisión genérica de aplicación supletoria de las normas de la Ley General de Sociedades en cuanto concilien con las de esta ley. Y acá es donde viene el problema, porque la realidad es que esa remisión no es clara. Al tener esta condición de en cuanto concilien con las normas de esta ley, ha permitido diversas interpretaciones. Algunos animan a decir de que de ninguna manera se aplica la Ley General de Sociedades a las SAS, otros, ahí adelanto un poco la conclusión, entendemos otra cosa. Primero, ¿qué significa esto en cuanto concilien? Rápido, que sean compatibles. ¿Compatibles con qué? Con el espíritu y con el fin por el cual se creó esta ley. Bien ahí. Y después, el vocablo supletorias, ¿a qué se refiere? Refiere a que las normas de la Ley General de Sociedades son supletorias en el sentido de que pueden ser dejadas de lado por los socios de la Sociedad por Acciones Simplificadas, o se refiere a lo que yo adhiero, y esto no es mío, esto hay otros autores que opinan igual, a que la Ley General de Sociedades se aplica supletoriamente en caso de ausencia o silencio o ausencia de previsión en el instrumento constitutivo de la SAS. Si se aplica supletoriamente la LGS, ¿qué normas se aplican? Y acá viene la primera pelea. Yo entiendo que todas, las normas imperativas y las normas supletorias o disponibles de la Ley General de Sociedades. ¿Cómo? En cuanto sean compatibles con el fin o el espíritu por el cual fue creada la ley de apoyo al capital emprendedor. ¿Qué pienso yo? Que intentar excluir o intentar desaparecer de la faz de la tierra la Ley General de Sociedades trae mayores problemas que beneficios. Podemos dejar a socios o a terceros en situación de desprotección frente a algunas situaciones. Por ejemplo, si yo entiendo que el artículo 54 de la Ley General de Sociedades no se aplica a la SAS, estoy quitando a los socios o a los terceros la posibilidad de imputarle a un socio o a un controlante alguna conducta cuando se ha perseguido un fin extrasocietario. Me parece a mí demencial pensar de que el artículo 54 no se aplique a la SAS si no lo prevé en el instrumento constitutivo. Y entonces, frente a esta desprotección o a esto que veo y que me parece que llega un momento que debemos dejar de discutir por esto, se me ocurre implementar un sistema de interpretación integral de ambas normas para que podamos considerar a las dos normas, tanto la LGS como la SAS, como la ley especial aplicable a las sociedades por acciones simplificadas. Y este sistema interpretativo lo divido en 4 estamentos o niveles. Los dos primeros, que los llamo ex ante, se debe hacer el análisis interpretativo durante la constitución de la sociedad, en el momento que los socios constituyen la sociedad. El primero es sencillo, y los dos posteriores se hace una aplicación o una integración supletoria de las normas de la Ley General de Sociedades durante la vida de la sociedad. El primer nivel de estamento ex ante
lo que dije recién, las normas imperativas de la Ley General de Sociedades, que yo entiendo que no pueden ser dejadas de lado por los socios de la sociedad por acciones simplificadas. Y el segundo es una obviedad, son dos principios que contiene el Código Civil y Comercial. En el momento que los socios constituyen la sociedad por acciones simplificadas, no se pueden apartar de la buena fe y del abuso del derecho, es obvio. Y los dos elementos ex post de integración de estas normas, el primero, entiendo, de estos elementos ex post, entiendo que es el... me quedé ahí. Un segundito. Ah, ya está. Me refiero, un segundito, último segundo, redondeo y termino. Me refiero a la tipología de las SAS. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo está compuesta esa SAS para poder interpretar y amalgamar las dos normas? ¿Se trata de una sociedad abierta, una sociedad cerrada, una sociedad de familia? ¿Cuáles son sus componentes? Los elementos de la tipología de las SAS. Y el último estamento de interpretación para que poder amalgamar las dos normas es el negocio subyacente sobre el cual está constituida la SAS. ¿A qué negocio se va a dedicar? Eso me va a permitir a mí hacer una aplicación integral de ambas normas de una manera compatible como me establece o me pide el artículo 33. Gracias. Bueno, ahora seguimos con la ponencia a cargo del doctor José Araya, la exclusión del socio en la SAS. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la posibilidad. Bueno, para arrancar y ser sintético, empiezo con la conclusión, que es que, bajo nuestro criterio, el ordenamiento jurídico actual no prevé la posibilidad de la exclusión del socio en la SAS. Seguidamente, tratando de ser sintético también, paso a la propuesta, que habida cuenta de que no existe una previsión legal y como estamos a favor de que, dada la finalidad de este tipo social, debiera tener la posibilidad de que exista la exclusión, debiera modificarse o la ley 27349, ya sea incluyendo en su articulado la posibilidad de la exclusión o modificando el artículo 91 de la Ley General de Sociedades, incluyendo en la nómina de sociedades en las cuales los socios pueden ser excluidos, a la SAS. ¿En dónde encontramos esto? Y bueno, en el análisis, además de verificar que la 27349 no tiene prevista la posibilidad de exclusión, pasamos a buscar a través de las normas de reenvío, las normas de aplicación supletoria. Y ahí nos vamos a la Ley General de Sociedades, que establece en el 89, que no vale la pena analizarlo aquí porque son cuestiones contractuales que perfectamente pueden establecerse en cualquier tipo. Encontramos sí el artículo 91 que da el menú de aquellas sociedades en las cuales los socios pueden ser excluidos. Y está bien que por remisión al 90, pero dice cuáles son las sociedades y no lo hace por descarte, es decir, que enumerándolas específicamente no pudiéramos pensar que hubiera otras sociedades, otros tipos que no sean aquellos que están excluidos expresamente en la norma. Y entendemos también que el criterio que existe ahí, dado que no están incluidos ni los accionistas de las sociedades anónimas, ni los que tienen acciones en los comanditarios de las sociedades en comandita por acciones, entendemos que el criterio de exclusión, valga la redundancia, del legislador ha sido la representación del capital en acciones para no considerar la posibilidad de exclusión. Entonces, en ese marco, existe ya la primera limitación, que es aquellas sociedades cuyo capital se representan en acciones no podrían, según el estado de legislación actual, excluir a los socios. La segunda situación de reenvío que encontramos, a ver si bajo esta vía sería posible la exclusión, es el 49, que en la remisión hace la aplicación supletoria de las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Pero como bien dijo el ponente, son remisiones de carácter orgánica y no de aplicación para relaciones entre los socios y los socios con la sociedad. Por lo cual, si tomamos con carácter restrictivo las posibilidades de exclusión, no tenemos una norma que de manera específica permita
aplicar la exclusión en el caso de este tipo social en particular. Así que cierro, espero me alcanzó el tiempo bien. Bien, cierro entonces renovando la propuesta de la modificación, ya sea de la ley 27.349 o del artículo 91, para que ello sea posible. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora María Soledad Casal, que nos va a exponer su ponencia Acción de exclusión de socios en las sociedades por acciones simplificadas. Quiero señalar que la doctora Casal con esta ponencia ha ganado el premio de este año en el marco del Máster de los Derechos, del Derecho de los Negocios de la Universidad de San Andrés. Felicitaciones, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de San Andrés, que me dio la oportunidad de estar acá, y a los doctores Agranati y Arecha, que también me seleccionaron. El objetivo de mi ponencia es similar al del doctor Araya. La pregunta que yo me planteé es si la exclusión de socio por justa causa prevista en el artículo 91 de la Ley General de Sociedades era aplicable al régimen de las SAS. Perdón, ¿es aplicable al régimen de las SAS o no? En ambos supuestos me lo planteé, tanto cuando está previsto en el estatuto como cuando no. La conclusión a la que arribé es que sí, que es aplicable, por diversos motivos. En primer lugar, considero que hay que tener en cuenta que la LACE, lo que tuvo en miras en todos los artículos, es pregonar por la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Esto no es menor, es un cambio de paradigma porque estamos dejando de un lado la imperatividad de las normas para darle lugar a la autonomía de la voluntad. Ahora bien, ¿por qué considero que es conciliable este artículo 91 con el régimen de las SAS? En primer lugar, porque creo que es el único remedio con el que cuenta la sociedad para defenderse frente a un incumplimiento o una inconducta grave de un socio que pone en riesgo el interés común de la sociedad. Entiendo que en este caso es una sanción máxima de la cual estamos hablando, lo que implica que tiene que ser abordado con suma cautela, pero en todo caso el derecho de defensa del socio, cuya exclusión se pretende, va a estar resguardado en sede judicial cuando sea el juez quien dirima si esa exclusión corresponde o no corresponde. En segundo lugar, considero que la discusión respecto a que el artículo 91 solamente se aplica a las sociedades de tipo personalista, lo que en primer lugar dejaría fuera a las SAS, considero que es una discusión que ya deviene abstracta, porque en la realidad societaria de hoy hay muchas sociedades que se constituyen bajo el tipo social de sociedad anónima cerrada que tienen características de sociedad de personas. Tal es el caso de las sociedades anónimas de familia. Pero aún así, si yo considerara que todavía estamos frente a esa realidad, considero que la SAS tiene características personalistas que nos permitirían aplicar este instituto. Una de ellas es, por ejemplo, que la LACE permite la posibilidad de pactar la prohibición de transferencia de acciones por un plazo máximo de 10 años. Otro supuesto es que también nos permite prever que las prestaciones accesorias de los socios integren el capital, más allá que luego el IGJ intentó rebatir este punto. Entonces, y además de todo esto, no nos tenemos que olvidar que detrás de este régimen, de esta SAS, hay un emprendedor, y eso más personalista, discúlpenme, pero no lo encuentro. En función de esto, también considero que me cuesta creer que el hecho de que no se haya previsto en el estatuto constitutivo de la sociedad la posibilidad de recurrir a este instituto, me cuesta creer que sea una manifestación tácita de voluntad de los socios de apartarse. Más aún teniendo en cuenta que las SAS, muchas se constituyeron justamente por el beneficio que la ley prevé de que el registro público de comercio la tiene que inscribir en el plazo de 24 horas, en el caso de que se acojan al modelo de estatuto tipo que ese registro público de comercio aprobó y que por supuesto no prevé esta posibilidad de recurrir a este instituto. Me parece que en ese caso priorizaron recurrir a la facilidad y agilidad que la ley propone más que a la capacidad de autorregularse. Y por último, considero que tenemos que estudiar las leyes y las normas, pero no desaprendiéndonos de la realidad societaria. Creo que la única manera es ayornarnos a la realidad y a los conflictos que tenemos ahora, porque creo que es la única manera de conseguir soluciones eficientes a nuestros conflictos societarios. Muchas gracias.
Bueno, ahora le damos la palabra al doctor Diego Coste, que nos va a hablar del orden público e imperatividad en las SAS. Buenas tardes a todos. El orden público es el conjunto de principios fundamentales, morales, religiosos, económicos, políticos y culturales, en el cual se afianza la digna subsistencia de la comunidad. Ahora, ¿alguien sabe qué piensan los 40 millones de habitantes de Argentina respecto de estos principios? ¿Alguien sabe? ¿Ahora sí? ¿Alguien sabe qué piensan todos los habitantes de Argentina respecto de esos principios en un momento determinado? ¿Alguien sabe en qué orden jerárquico establecen la religión, la economía, la cultura, etcétera? ¿Alguien puede definir, incluso dentro de la coherencia interna de cada uno de esos principios, qué método de ética se va a utilizar? ¿Qué piensa la sociedad en su conjunto respecto de la solución de los conflictos en cada uno de esos principios? Nadie lo puede saber. Nadie lo puede saber. Entonces, con pretensión cientificista, yo digo, desde el punto de vista epistemológico, el orden público no existe. Y no creo que nadie pueda rebatir eso. Lo que sí existe es una ficción. Nosotros vivimos de ficciones. Si alguien leyó a Yuval Harari en Sapiens o en Animales a Dioses, los seres humanos pudimos nuclearnos en grandes números gracias a ficciones. Y está bien, nos funcionó. Ahora, no deja de ser una ficción. Entonces, cuando hablamos de orden público, la persona que resuelve en un tribunal o dicta alguna norma invocando el orden público, lo que está haciendo, en definitiva, es un ejercicio del poder momentáneo establecido por el Estado que le permite a esa persona definir en ese momento qué piensa ella misma del orden público. Y eso, alguien tiene que ejercer ese poder, yo no lo niego. El tema es, una cosa es decir, estoy ejerciendo ese poder porque el Estado me permite a mí definir e imponer mis propias convicciones a los demás, y otra es decir, no, el orden público, los principios elevados sobre los cuales no hay consenso. Entonces, una vez que desde mi perspectiva considero que no existe el orden público, entonces nos queda la siguiente pregunta: ¿podemos aplicar esa ficción mucilaginosa de orden público a las SAS? ¿No? Ya es difícil decir que sí, desde mi perspectiva, ¿no? Ahora, vayamos a las SAS. Vayamos a las SAS. ¿Cuál es el origen de las SAS? Primero, es una ley que tiene el mismo rango jerárquico que la Ley General de Sociedades. Su principio fundamental es la autonomía de la voluntad, fundada en una creencia en que el ser humano es un homo economicus, ¿no? Que sabe lo que quiere, que es extremadamente racional, sabe cómo conseguirlo. Con José Boteri hace un tiempo escribimos un artículo donde, estudiando economía conductista, nos dimos cuenta, a través de premios Nobel, ¿no? De premios Nobel. ¿No se escucha? Advertimos que no, el ser humano no es el homo economicus de la economía anterior, sino que es un ser de racionalidad limitada, tiene sesgos cognitivos, normalmente no sabe lo que quiere y cuando sabe no tiene los medios para lograrlo. Ahora, eso es un problema y eso podría dar lugar a cierto intervencionismo, pero ¿cuál es el problema de la racionalidad limitada? Que es mucho peor la racionalidad limitada de las personas que van a decidir por los socios que la racionalidad limitada de los mismos socios. Nassim Taleb, en un libro que se llama Skin in the Game, que es jugarse la piel, dice, el principal problema y las principales desigualdades que existen en el mundo es que las personas que toman decisiones por otros están cada vez más alejadas de las consecuencias de esas decisiones. Entonces, yendo a las SAS, partiendo de la base que no existe el orden público, partiendo de la autonomía de la voluntad, para mí es muy claro el artículo 33, donde dice, las normas, la Ley General de Sociedades es supletoria. ¿Por qué vamos a aplicar un orden público que no existe cuando la ley establece que es supletoria? Le queremos imponer a esa ley nuestras propias convicciones, porque la verdad que no encuentro un argumento positivista de sostener lo contrario. Entonces, como propuesta, sostengo, volviendo a las pretensiones cientificistas, ya terminamos. Como propuesta, propongo, valga la redundancia, tenemos un amplio abanico de tipos societarios que la gente que pretende cierto paternalismo o cierta seguridad puede recurrir, incluso la SA. Dejemos a la SAS libre de esa injerencia y veamos en el tiempo cuál funcionó mejor. Eso es lo que más se acerca al método científico. El derecho no es una ciencia, nosotros es una tecnología social muy importante, como la medicina, como la ingeniería. Entonces, dejemos que el tiempo transcurra, veamos los resultados y luego definamos. Esa es mi propuesta sobre esa base. Muchas gracias. Hola.
Bueno, le damos la palabra a Andrés Garín y a Lucas Maderna, ¿están los dos? ¿Sí? Aporte de industria en la SAS. Muchas gracias. Bueno, la Ley General de Sociedades adoptó la concepción más rígida del capital social. A pesar de que en el artículo 38 establece que los socios pueden realizar aportes consistentes en obligaciones de dar y en obligaciones de hacer, inmediatamente en el artículo 39 establece una limitación para aquellas sociedades donde los socios limitan la responsabilidad, dado que estos no pueden realizar aportes consistentes en obligaciones de hacer y no pueden aportar bienes que no sean determinados y susceptibles de ejecución forzada. ¿Cuál es el fundamento de esto? La función de garantía del capital social. Sin embargo, esta concepción tradicional del capital social viene sufriendo severos embates hace tiempo. Incluso la discusión actual no pasa ya por el ataque a sus funciones, sino básicamente por la eliminación y la sustitución por un régimen un tanto más flexible que favorezca el financiamiento de las sociedades sin descuidar, obviamente, la tutela de los acreedores. En la SAS se mantiene la figura del capital social, pero sí de una forma mucho más flexible. Establece que pueden aportarse bienes dinerarios y bienes no dinerarios, sin mayores exigencias que esas. Es decir, no se exige que sean bienes determinados y susceptibles de ejecución forzada. De modo que podríamos aportar todo tipo de activos intangibles a una SAS, que naturalmente no podrían aportarse a una SRL o a una SA, como por ejemplo el know-how. Incluso todo el capital social de la SAS puede estar integrado por bienes que, a pesar de tener valoración económica, figurar en el activo del balance, no son ejecutables por los acreedores. Sin embargo, el artículo 42 de la LASE solo se refiere a bienes. Por lo tanto, no queda claro si el legislador ha querido permitir o no el aporte de industria, de servicios, es decir, de obligaciones de hacer. Algunos autores, como la doctora Villanueva y como Raciati, se han pronunciado a favor de la viabilidad de este tipo de aportes en la SAS. Incluso algunas legislaciones, como obviamente el derecho anglosajón, la SAS del derecho francés, la SAS colombiana, la ley modelo de la OEA, e incluso, en nuestro ámbito, el proyecto de ley del año 91 para la reforma de la Ley General de Sociedades que proponía la incorporación de la SAS. De modo que, teniendo en cuenta estas fuentes y teniendo en cuenta que no hay ninguna norma de la LASE que prohíba el aporte de servicios, creemos que existen razones que justifican su viabilidad. Y además, en primer lugar, cuesta concebir que una ley que está pensada para los principales actores de la economía del conocimiento, como lo son los emprendedores y los inversores, pretenda restringir el aporte de ciertos servicios, como por ejemplo que un emprendedor aporte el desarrollo de un software de determinada complejidad, o que una incubadora o una aceleradora de empresas aporte un plan de negocios o un servicio de mentoría. Y en segundo lugar, y sin perjuicio de que proponemos que en una eventual reforma se incluya expresamente la posibilidad de aportar industrias, creemos que ello es viable actualmente por medio de dos alternativas que, bueno, ahora va a explicar Andrés. Buenas tardes a todos. La primera alternativa consiste en equiparar al aporte de industria en lo que se conoce como know-how. Al hablar de know-how, vale destacar que nuestra legislación no lo define. Si recurrimos a la doctrina, Lepera nos ilustra diciendo que se entiende por know-how al conjunto de instrucciones, información, asesoramiento que solamente puede ser transmitido de una persona hacia otra. Por su parte, la jurisprudencia tiene dicho que una sociedad que recibe know-how por parte de un tercero, en realidad se le está entregando el acceso a un bien inmaterial que está conformado por un saber hacer. Dicho esto, nos preguntamos, ¿en qué se diferencia el know-how de el aporte, los conocimientos que puede aportar, por ejemplo, un programador a un emprendimiento que requiere del desarrollo de un software, supongamos complejo, para llevar adelante un negocio? Tal como mencionaba Lucas. Del mismo modo, ¿en qué se diferencia el know-how
con los servicios de mentoría o de asesoramiento que pueda aportar una incubadora o una aceleradora de startups en base a su expertise en la materia. En todos los casos, estamos ante una transmisión de conocimientos, experiencias, prácticas de una persona hacia otra. Visto de ese modo, entendemos que el aporte de servicio se encuentra equiparado a lo que la doctrina y jurisprudencia reconocen como know-how, o al menos no encontramos una diferencia entre una figura y la otra. Bueno, voy un poquito más rápido. Bajo ese entendimiento, vemos posible que el aporte de servicio sea considerado como un aporte no dinerario, en virtud de que se estaría incorporando un bien inmaterial que, reiteramos, se encuentra permitido por la LACE. La segunda alternativa tiene que ver con entender al aporte de servicios como un aporte de crédito. En este caso, el aporte no estaría conformado por el servicio propiamente dicho, sino por el derecho que tiene la sociedad, más precisamente el crédito que recibe la sociedad, de que el aportante preste con el servicio acordado. En este caso, se estaría cumpliendo con la exigencia del artículo 42 de la LACE, ya que el derecho de crédito es un bien. Tiene dicho la doctrina clásica italiana, autores como Manara, Gambardella, entre otros, que el socio que aporta su trabajo genera el derecho en la sociedad de que se cumpla con la prestación prometida. Tal derecho es estimable en dinero y representa un valor susceptible de figurar en los estados contables de la sociedad. Después tenemos la cuestión de la integración, que por una cuestión de tiempo no la vamos a desarrollar, únicamente mencionar que en la ponencia la hemos trabajado, o la podemos dejar para la parte del debate. Y bueno, para ir cerrando, como conclusión, más allá de que nosotros abogamos por una reforma que traiga claridad a la situación planteada, en base a las interpretaciones que estuvimos exponiendo, entendemos que hoy en día se puede realizar el aporte de servicio al capital de la SAS. Sostener lo contrario estaría yendo en contra del espíritu de la LACE y de la realidad económica imperante. Muchas gracias. La doctora María Cristina Giuntoli, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar al debate. Por favor, yo perdí los anteojos, así que no veo. Digan los nombres. Escuché la voz. Claro. A ver, ustedes. Sí. ¿Aquí funciona? Mira. No, sí. Cuerva, Cuervo, ¿alguien más? Se lo pongo así. Hola. Hola. Un minuto cada uno. Empezó. A ti. ¿Por qué comenzamos? Bueno, empezamos. Cultural. El doctor. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Felicitaciones a los ponentes. Yo tuve una ponencia ayer sobre este tema, pero que quedó en otro bloque. Y destacar algo fundamentalmente para la ponencia del doctor Costa y del doctor Aguinaga. A mí me parece que para interpretar a la 27349 o a la como sistema normativo autosuficiente, que es lo que yo sostengo, independiente de la 19.550, hay que mirar el artículo 62, que lo omitimos sistemáticamente los comercialistas. Cuando el legislador dijo que un microsistema normativo autosuficiente se aplica sí o sí a la SAS, dictó el 62, Ley de Contrato de Trabajo. Cuando dijo, se puede aplicar un microsistema, pero no desplaza la SAS, dictó el 33. Y dijo, es supletorio y no puede contradecir el espíritu. Me parece que ahí tenemos la regla de interpretación para ver que la SAS
nos guste o no nos guste. Yo no estoy diciendo que esto me agrade, estoy diciendo lo que observo, lo que interpreto. Es el 62, para mí es la clave de interpretación sobre si son o no son microsistemas, porque así como está la posición de la doctora Villanueva, hay quienes sostienen, por ejemplo Nissen, que es un subsistema, la SAS de la 19550, y por lo tanto aplica todas las reglas de la SA. Bueno, gracias. ¿Quién? Bueno, mi comentario es en relación a las ponencias del doctor Araya y la doctora Casal. Bueno, el doctor Araya me imagino que ya sabe que, porque vi en su ponencia que hacía mención a lo que yo había planteado en el congreso pasado. Estoy de acuerdo con la doctora Casal en la aplicación del sistema de exclusión del socio en la SAS. Más allá de eso, lo que quería plantear sobre esto es, primero, que creo que no nos debería caber duda que los socios lo pueden incorporar. En eso ya incluso la jurisprudencia, tenemos el fallo microómnibus que ya tiene su buen tiempo, que ha dicho que en la anónima los socios lo pueden incorporar, con lo cual en la SAS, en la cual los socios pueden prever lo que quieran, no debiéramos dudarlo. Es verdad que en caso de que no esté, puede llegar a dar lugar a duda, entonces el aporte que yo quería agregar es, tomémoslo, tengámoslo en cuenta, y a la hora de redactar el contrato de SAS, preguntémosle a los socios, porque al fin y al cabo ellos sabrán si quieren competir, si no quieren competir, si quieren que el que solo pone capital pueda competir y poner capital en otra que hace lo mismo, y establecerlo en el contrato, porque al fin y al cabo solo ellos saben si quieren o no tener causales de exclusión. Muchas gracias. El doctor Rovira. Bueno, me parece que voy a tirar una bomba. Yo estoy alarmado con las cosas que he venido escuchando en torno de la SAS en este Congreso. Da la sensación de que la SAS es un viva la pepa. No es así. La SAS forma parte integrante del microsistema societario. No le busquen peras a donde no las hay. Pero esto es importante y yendo un poco concretamente a las ponencias. El doctor Aguinaga, a mi juicio, está enfocando la cuestión en forma adecuada. Reconoce los principios generales de las normas imperativas de la ley y, por lo tanto, las normas imperativas de la ley implican un límite a la autonomía de la voluntad. Esto, de alguna manera, se vincula con el comentario que hizo la doctora Casal. Yo, en realidad, ante todo, quiero felicitarlos a todos ustedes porque, en primer lugar, hacen pensar, en segundo lugar, han hecho un análisis razonal. Uno puede discrepar y no quiere decir que yo tenga la verdad, pero me parece que hay ciertas cosas sobre las cuales no se puede pasar. La autonomía de la voluntad no está subordinada la autonomía de la voluntad está subordinada a la imperatividad de las normas. No puede ser que la imperatividad de las normas quede subordinada a la autonomía de la voluntad, como me pareció que decías en tu ponencia. En cuanto al doctor Coste, negar el orden público como norma, como principio limitativa de la autonomía de la voluntad como regla general, es ir en contra de todo el sistema jurídico. El orden público, mi estimado Diego, está inspirado en el derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Bueno, habrá discusiones respecto de todas estas cuestiones, pero las buenas costumbres, la moral, hay principios generales de moral y de buenas costumbres que tienen su raíz en el derecho natural. Por lo tanto, por otra parte, nada tiene que ver esto con lo que estamos hablando. En el derecho societario no hay orden público, solamente podrá haber actos que dentro del marco del derecho societario puedan violar el orden público. En el derecho societario solamente hay normas imperativas y normas supletorias. Hay normas supletorias en la ley para cubrir el vacío del estatuto o el contrato. Y hay normas imperativas que marcan un límite a la autonomía de la voluntad. Nada más. Muchas gracias. Por favor, les pido el respeto del tiempo. El doctor Manovi. Bueno, muchas gracias.
Brevísimamente, coincido con todo lo que dijo Alfredo Rovira, por algo escribimos juntos desde hace 50 años más o menos. Tengo una pregunta, en fin, no voy a discutir con el doctor Coste porque remontarnos al derecho natural, al ius positivismo, etcétera, excede lo que podamos hablar durante 2 años reunidos aquí. Una cuestión absolutamente práctica y concreta con respecto a la ponencia de la doctora Casal me hace reflexionar acerca de si la posibilidad de excluir un socio por justa causa en realidad no se puede plantear desde otra perspectiva. Y es una reflexión para madurar. Yo soy muy amigo del artículo 54, primero y segundo párrafos, muy poco usados, muy poco invocados, pero quien causa daño, quien compite, quien usa bienes de la sociedad para fines propios, además de pagar los daños y perjuicios, si lo continúa haciendo, en cualquier tipo societario, no podría adicionalmente generar una exclusión por justa causa. Lo agrego como inquietud, por supuesto sería aplicable a la SAS. Y para el doctor Aguinaga, una simple y sencilla pregunta, coincido también con la esencia de lo que dice, porque claramente las normas imperativas no tienen jerarquías, son imperativas todas, y dicho sea de paso, cuando el artículo 150 del Código Civil y Comercial dice primero las normas imperativas de la ley especial y después las de este código, es un poco disparatado, porque las normas imperativas tienen todas la misma jerarquía de inderogabilidad. Pero bueno, es otra discusión. La pregunta concreta es, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo el doctor Aguinaga con lo que proyectamos en el 2019, que es decir, a la SAS se le aplica la parte general de la ley de sociedades y no las normas imperativas de los demás tipos? Yo. Bueno, sí, muchas preguntas y otras que han surgido de los comentarios que han hecho. Muy rápido, el orden público, le doy alguna razón a Diego en cuanto a la imprecisión, pero me parece que precisamente esa ambigüedad es una de las fortalezas y es una herramienta reservada para casos extremos, para casos aberrantes, donde tenemos que apelar a ese orden público para corregir algo que se supone que todos más o menos entendemos de qué se trata o hay cierto consenso en la comunidad en que vivimos. Segundo, me parece que con lo que dijo Luis Aguinaga, ya es hora de aclarar esa relación, esa interfase entre la ley de SAS y la Ley General de Sociedades. Yo no veo tan claro que se aplique in toto la parte general a la SAS, de la Ley General de Sociedades a la SAS. Me parece que estaría bueno aclarar porque fue lo que más debate generó desde que se aprobó la ley de SAS. Yo interpreto al revés el 91, que permite que pueda ser excluido un socio en ciertas sociedades, la del 90 más la SRL más los comanditarios de la comandita por acciones. Me parece que eso no excluye la posibilidad ni que en la anónima se pacte la posibilidad de excluir un socio. Me parece que es interpretar equivocadamente una norma que permite hacer algo sosteniendo que prohíbe todo el resto, lo que no está permitido. Me parece que es inclusive contrario a la Constitución. Y ¿se puede pactar? Por supuesto que se puede pactar. Y si no está pactado, ¿qué hacemos? Yo creo que se podría plantear en la Asamblea la exclusión del socio. Artículo 54, violación al principio de buena fe, abuso de derecho, y siempre que se demuestre, por supuesto, un incumplimiento grave, como dice el 91. Después tendrá la acción judicial si no está de acuerdo y se verá ver las causales. Nada más, gracias. Doctor Cuervo. ¿Qué tal? Oye, ¿se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, la verdad, excelente todas las ponencias, todos los temas muy interesantes. Para sintetizar,
arranco con que en general estoy de acuerdo con Luis Felipe y esa idea me lleva en la compleja discusión del tema de la exclusión, me inclino, no sin dudas, al lado del doctor Araya, porque creo que justamente integrando la SAS con la Ley General de Sociedades y con las normas generales de los contratos, me da la sensación de que siendo la sociedad un contrato, la regla general que rige los contratos es el principio de la unanimidad. Y que la mayoría, la regla de la mayoría es una excepción que prevé el régimen para los casos en que se prevé. Entonces me parece que excluir un socio cuando no, en caso de silencio, me hace un poco de ruido de que yo me metí y me excluyeron y ante el silencio creo que debería primar la idea de que es un contrato y que no me deberían privar ese derecho de propiedad. Y los mismos principios me inclinan, aunque me encantaría interpretar que en la SAS se pueda aportar el trabajo como un aporte no dinerario, también entiendo que el artículo 39 es aplicable porque es una sociedad en la que los socios limitan la responsabilidad, más allá de que el sistema no sirva o no sea eficiente. Creo que esa norma, al estar pensada en protección de los terceros, es algo que hay que mirar con especial cuidado. Bueno, bueno, simplemente agregar a la ponencia de los doctores Garín y Maderna, yo creo que la industria sí puede ser aportada como un aporte no dinerario, que ese es el espíritu de la LACE, y si no lo quieren aportar como un aporte no dinerario, tienen las prestaciones accesorias previstas en el 42, segundo párrafo. Nada más que eso. Con relación a la ponencia del doctor Coste, un primer elemento, bueno, yo creo que el orden público existe, es un expediente jurídico que está receptado por la doctrina y se aplica, con lo cual, lo que yo sí entiendo y coincido con él, que es un concepto indeterminado, es un concepto que se define en el momento de la aplicación ante una valoración de una situación X. El gran problema es por qué a los que somos partidarios de la SAS nos molesta el concepto de orden público. Nos molesta porque de alguna manera la SAS busca desactivar el imperativismo de la legislación societaria general. En general, los franceses están diciendo ahora que el orden público tiene diversas intensidades según en dónde se aplica la noción. Nace del centro del derecho constitucional con mucha fortaleza, pasa por el derecho administrativo, pasa por el derecho procesal, el derecho penal, empieza a bajar su intensidad en el derecho civil, baja en el derecho comercial y en sede de SAS no penetra. Entonces, en alguna medida, la noción de orden público es una noción que es la noción amenazante contra la autonomía de voluntad de la SAS. Siempre está ahí presente la posibilidad de impugnar la actuación de la sociedad libremente conformada por los socios a través de un posible señalamiento de fraude, y esta noción de orden público se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Finalmente, con relación al tema de la regulación independiente de la SAS con relación a la Ley General de Sociedades, para mí el proyecto flaco favor hizo cuando la busca incorporar. Yo creo que le aplica, genera un pivot para darle una perspectiva donde rompe la esencia de la SAS tal y cual ha sido concebida. Gracias. Perdón, rapidísimo entonces. Creo que el orden público existe, o se lo llame como se lo llame. Los valores que destacaba el doctor Rovira son los que rigen la conducta humana, no los podemos negar. Impedir que alguien que haya violado esos valores pueda ser expulsado de una organización como lo es la sociedad, pareciera que va contra todos los principios.
decir que como se trata de sociedades anónimas, las acciones son negociables, creo que es no ver la realidad. Lo aceptarían las sociedades abiertas, pero no más que en eso. En definitiva, pretender que la SAS esté fuera del régimen jurídico estándar, por llamarlo rápido, de las sociedades, no tiene sentido, y creo que si el régimen de constitución, registración de las sociedades funcionara bien, la SAS casi no dejaría de ser un simple sistema de trámite. En consecuencia, con la ley de sociedades nos alcanza, y la SAS no puede ser un tipo, una pretensión distinta, o de haber descubierto una fórmula mágica diferente para hacer negocios. Nada más. A ver, excelente las ponencias, los felicito a todos. Yo quiero solamente decir dos párrafos. Primero, artículo 33 de la ley de SAS. Es una sociedad y esto significa que se le aplica la parte general. Todo lo demás es supletorio, aún lo imperativo. Lo que en la ley general de sociedades es imperativo, por ejemplo, para la SA, para la SAS es supletorio porque el artículo 33 lo dice, creo yo. Ahora, ¿cuál es el tema con la exclusión del socio en la SA? En el esquema, pareciera ser que en el esquema de la Ley General de Sociedades, como la sociedad anónima es anónima, los legisladores no previeron la posibilidad de excluir al socio. Y esto generó todo el debate que ya sabemos que existe en la doctrina, que como nuestras sociedades de anónimas tienen poca, aún las anónimas, cada vez más afianzada viene la tesis de que aún en la anónima se puede excluir. Ahora, para la SAS, yo me inclino por la tesis de la doctora en el sentido de que le aplicamos todo lo general. Supongamos, aceptemos que en la Ley General de Sociedades, en la SA no se puede excluir a un socio. La pregunta es, ¿le vamos a trasladar esa regla a la SAS? A mí me parece que no, por la sencilla razón que no hace al concepto de sociedad, que es en esa medida en la que la propia ley de SAS remite a la ley general. Todo lo demás o es supletorio o es incompatible con su naturaleza. Nada más. Pedimos perdón. Derecho a réplica, sí. Lo que pasa es que necesitan el salón. Toma el parcial. 30 segundos. $30 segundos. Para Alfredo, mi querido Alfredo, no negué el orden público, lo negué desde el punto de vista epistemológico, lo reconozco como ficción y es un poder que se ejerce. Ahora digo, en este caso de la SAS, ¿se puede ejercer esa ficción? El doctor de Drosola decía, si no cumplen con esos valores, no sé qué. ¿Cuáles son? ¿Los valores de quién? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿De quién? Porque el orden público laboral puede ser, puede representar los valores de un montón de personas y para otros no. Entonces, a lo que voy es, no lo niego, el derecho natural para mí está vinculado con la ciencia. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, lo niego, como ficción lo reconozco. Gracias. Los micrófonos. Vamos chicos, vamos.